Bien, voy a compartir mi pantalla. Hola a todos, ¿cómo están? Mm, Bueno, voy a comenzar con un pequeño texto. Hoy el tema es de las preguntas a los problemas de investigación. Vamos a hacer como un recapitulado, perdón. Y la pregunta es, ¿de dónde surge un tema de investigación? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando un poco con los temas y con las preguntas? Entonces aquí quiero que me apoyen un momentito leyendo. Si me apoyan, ¿quién sería la primera persona que estuviera? No sé si me escuché. No, Por ejemplo, el maestro. está apagado su micrófono. Perdón, ¿me hablan a mí? Es que se escucha cortado, no entiendo. Doctora, Les decía que si me pueden apoyar leyendo este texto y si pudiéramos comenzar con. que se lea en voz alta. Sí, por favor, no fui clara. Sí, que leyéramos en voz alta, como para ir compartiendo, sí, como para ir haciendo esto de manera conjunta. Pues si quieren yo lo leo. Recapitulando, Adelante, gracias. ¿de dónde surge un tema de investigación? Tal vez fue en el 2002 que empecé a participar en el programa de educación primaria para niños y niñas migrantes. Las primeras veces que llegué a los campos de cultivo y entré a esas aulas, que bien podían ser la sombra de un árbol, una carpa, un autobús descompuesto o un salón hecho de cemento y tabiques, me encontré de golpe con situaciones difíciles de comprender, con imágenes y sonidos perturbadores que atravesaban el aula, las galeras, los sembradíos. No había sitio en donde detener la mirada. Los ojos iban del pizarrón lleno de operaciones a los pies descalzos de los niños, de unas manos pequeñas acariciando un libro de cuentos a las heridas en esas manos, del polvo denso en las ventanas a los camiones que se adivinaban del otro lado, camiones repletos de familias que iban o que regresaban, ya fuera en un pueblo de Oaxaca o en las galeras de un campo de cultivo de Nayarit, Sonora o Baja California. Muchas gracias, doctora Nimbe. Bueno, aquí vamos leyendo, estoy retomando la introducción a una tesis de investigación y lo que busco es que ustedes vayan viendo cómo es que se llega a un tema, ¿no? Entonces, dice, en el año 2002 empecé a participar en el programa de educación primaria para niños y niñas migrantes. Y aquí está lo que ella vivió. Voy a seguir leyendo yo y ahorita me apoya alguien más. Cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a nivel nacional, laborando en campos agrícolas, dejando sus comunidades y sus propios sembradíos para viajar con sus familias a otros sitios y vender ahí su fuerza de trabajo. Constantemente expuestos a las inclemencias del clima, a sustancias tóxicas, sin equipo de protección adecuado, sin contrato de trabajo ni prestaciones sociales y con una remuneración mínima. La migración y el trabajo infantil como una forma de sobrevivencia para muchos y como una forma de ganancia para muy pocos. Mi aturdimiento era tal que no tenía nada que decir cuando a quemarropa alguna maestra me lanzaba un ¿y entonces? ¿Cómo les enseño las restas? Debido a la condición de migrantes y de trabajadores,
Estos niños y niñas interrumpen constantemente la escuela primaria. Es por ello que en algunas de las comunidades originarias, así como en algunos de los campos de cultivo, hay instancias oficiales que ofrecen el servicio educativo a esta población. En la mayoría de los casos, solo la primaria. En otros, preescolar e incluso la educación secundaria. Y entonces aquí va platicando lo que ella vive, nos contextualiza un poquito sobre cuántos niños y niñas y adolescentes están elaborando en los campos agrícolas y qué es lo que ocurre con ella y cómo la interpelan, ¿no? O cómo hay maestras que dicen, bueno, y entonces, ¿cómo les enseñamos a restar si son tan intermitentes estos estudiantes, ¿no? No sé si por ahí está la maestra Erika, que me ayude a leer la siguiente. Así como no hay consenso en las estadísticas sobre el número de familias jornaleras migrantes ni del número de menores de edad que trabajan en los campos agrícolas, tampoco lo hay sobre las cifras de los niños y niñas atendidos en las escuelas. Las cifras sobre la cobertura educativa para esta población infantil oscilan entre un 5% y un 14% en las fuentes oficiales y en lo reportado por investigaciones. La reprobación, el ausentismo y la deserción escolar suelen caracterizar a las trayectorias escolares de varios de los niños y niñas jornaleros migrantes. Ante este panorama, ¿qué sentido cobra la pregunta de aquella maestra sobre cómo enseñar las restas? Más aún, ¿cuál es el sentido de la escuela en esas condiciones de vida? Esas y otras cuestiones más fueron ocupando el espacio en mis cuadernos de notas, en los insomnios y en las conversaciones con los colegas y amigos. Una de las dudas más recurrentes entre los docentes que laboran con las familias jornaleras migrantes era, ¿qué hago con los alumnos que son muy buenos en matemáticas, pero que no saben leer ni escribir? Muchas gracias, maestra Erika. Bueno, aquí vamos viendo, dice, bueno, este es el lugar donde yo trabajo y estas son las preguntas que me iba haciendo dadas las condiciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si la maestra Jessica me pudiera ayudar a leer esta. Sí, buenos días. Varios maestros y maestras Buenos días. relacionaban la condición de trabajadores agrícolas de sus alumnos con sus habilidades de cálculo mental, por lo que trataban de hacer referencia a las actividades agrícolas en los problemas aritméticos que les planteaban, suponiendo que eso les ayudaría a solucionar las dificultades con los algoritmos y los números escritos. Pero el efecto esperado no siempre ocurría. Además, algunos docentes manifestaban reticencia ante esa práctica. Ya cargan y cuentan botes de tomate todo el día en el campo. ¿Van a seguir hablando de tomates en la escuela? Mis impresiones sobre las condiciones de vida de esas familias, sobre las necesidades y dudas de los maestros, así como mis propias preguntas, se han venido acumulando con el transcurso del tiempo y con sucesivos intentos de encontrar un sentido de la educación matemática para estos niños y niñas. Muy bien, muchas gracias, maestra Jessica. Entonces, bueno, aquí sigue relatando cómo es que llegan a este tema de investigación, como podemos ver. Y la maestra Jersey, que por aquí está, ¿me podría ayudar a leer esta diapositiva? Ay, perdón, discúlpeme. Maestra Jersey, ¿sí me escuchó? Si no, el maestro Julio Juárez. Sí, claro. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro. Entre todos los hilos que conforman esa madeja y después de varios intentos de desconectar algunos, lo que hasta ahora he logrado es tomar uno solo. ¿Qué conocimientos matemáticos tienen estos alumnos y en qué situaciones o actividades específicas los usan? La apuesta es que jalando ese hilo pueda llegar a otros. ¿Hay vínculos entre los conocimientos que usan en la escuela y los que usan más allá de ella? ¿Les ayuda eso que ya saben para seguir aprendiendo en la escuela? ¿Lo que aprenden en la escuela les ayuda a enfrentar algunas de las situaciones que viven como migrantes y trabajadores? Saber lo que estos niños y niñas saben
así como encontrar formas de acercarse a esos saberes, se ha convertido en el centro de mi trabajo de investigación. Indago los conocimientos matemáticos que se movilizan en algunas actividades del trabajo agrícola y en otras que tienen que ver con la compra de víveres en los campos de cultivo. A partir de los datos obtenidos, procuro identificar elementos que pudieran dar razón de los posibles vínculos, las distancias o conflictos entre conocimientos matemáticos movilizados en contextos escolares y extraescolares. En esta tesis se documentan tanto los hallazgos como las búsquedas en este proceso de investigación. Se describe y analiza la elaboración sucesiva de preguntas y respuestas en un diálogo constante entre los datos y los referentes teórico-metodológicos en los que me apoyo. Muchas gracias, maestro Julio. Bueno, aquí como pueden ver en estos párrafos, se plantean sus preguntas de investigación y observa, nos va llevando por ahí, y luego nos dice, estas son las preguntas que yo me hago. De alguna forma deslista el objetivo de su investigación, ¿no? Incluso dice, bueno, también al final dice, y conjunto, ¿no? Mis hallazgos hacen una elaboración de preguntas y respuestas en donde contrasto los datos con los referentes teóricos metodológicos en los que me apoyo, ¿no? Entonces, ahí nos va relatando en esta copia que yo hago de la introducción a esta tesis, con la intención de que reflexionemos y como conectando con la sesión pasada. Y quiero que ustedes dialoguemos entre nosotros, quiero escuchar sobre todo sus comentarios. En base a esto que acabamos de leer, ¿de dónde surgió este tema de investigación? Sería la primera pregunta. La siguiente sería, ¿por qué decidió estudiarlo? O sea, ustedes de lo que leímos, ¿qué podemos reflexionar? ¿Para qué lo estudian? ¿Ustedes creen que es importante estudiarlo? ¿Y qué es lo que ella busca, o lo que él busca, qué es lo que quiere comprender o explicar? Entonces, ahora es momento de que reflexionemos, platiquemos, y ustedes pues me vayan compartiendo sus impresiones. Pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono libremente. ¿Sí logran escucharme? ¿Sí está bien mi audio? Ok. Jessica, levantaste la mano, adelante, por favor. Bueno, de acuerdo a lo leído, surge de la realidad en la que se encuentra el investigador y, bueno, decide estudiarlo buscando una respuesta a la utilidad, creo yo, de lo que está haciendo, ¿no? Porque una de las preguntas que se plantea es si lo que está haciendo le va a servir para la vida, o sea, les va a servir a futuro. Eh, bueno, ¿para qué estudiarlo? Yo creo que para encontrar una respuesta a esa inquietud que le brinca en su acontecer o en su trabajo diario. Gracias. Ujú. Muchas gracias, maestra Jessica. ¿Alguien más? Maestro Oscar, adelante, por favor. Sí, hola, buenos días a todas y al compañero Julio. Eh, bueno, pienso que más allá de lo que nos pueda decir la lectura, toda investigación surge porque no conocemos lo que queremos investigar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el hecho de que nos interese el tema. A veces solamente podemos comprenderlo y no podemos trascender en la solución, aunque sea parcial, de la problemática. Entonces yo creo que esta persona está interesada en comprender el tema que está intentando estudiar, ¿no? Eh,
Claro que se puede intervenir, pero la intervención no necesariamente es producto de una investigación, ¿no? O sea, una investigación desde el enfoque de la investigación-acción. Ese es parte del problema de la educación básica y de las escuelas normales. Se confunde con mucha frecuencia la intervención con la investigación-acción, ¿no? Y por supuesto que son cosas distintas, aunque emparentadas, por supuesto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Alguien que me quiera platicar si esto es importante, esto que plantea el texto, esta persona, ¿es importante estudiarlo? ¿Ustedes consideran que esto es importante estudiarlo? Hay las que no han participado. Pues yo creo que sí es Doctor muy Julio. importante estudiarlo, doctora, porque eh, es un problema que supera el interés personal, ¿no? Vamos, ese es un punto de referencia importante. El otro tema es relacionado con la vigencia del problema o del tema, ¿no? Es algo que está presente, que es observable y que genera muchísimas inquietudes y desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo didáctico, desde lo pedagógico, desde las políticas educativas, desde lo social, desde lo cultural, desde lo histórico incluso, si excedemos un poco más la mirada, ¿no? El problema que tienen muchos niños retorno es justamente ese, ¿no? Que no son parte de ningún grupo identitario, porque pensando en quienes regresan por razones diversas a México, pero han nacido, pero han nacido en Estados Unidos y han crecido allá, es frecuente que allá no sean reconocidos como estadounidenses, ¿no? Y cuando regresan para acá, tampoco son reconocidos como mexicanos. Entonces existe un problema identitario, ¿no? Muy grande. eh, y aunque se ha avanzado en la atención a esta población, por ejemplo, se han hecho algún tipo de libros para su atención, para su guía, pues es insuficiente, ¿no? Eh, y además, en el escenario macro o global, pues la migración es un fenómeno para nada nuevo, ¿no? De hecho, tal vez lo más humano sea migrar, pero sí que se ha intensificado ciertos flujos migratorios, ¿no? En el caso del estado de Veracruz, para poner solamente un ejemplo y con eso termino mi participación, eh, Veracruz no era un estado que exportara muchos migrantes. Es a partir después del gobierno de Miguel Alemán, sobre todo con el tema de los grupos delictivos, donde la migración se vuelve un tema muy importante para este estado. Y además tenemos el grave problema de que antes migraban los hombres, después las mujeres y ahora también migran menores de edad, incluso de maneras solitaria, ¿no? Y ese es un muy grave problema en muchos sentidos. Bueno, muchas gracias. Entonces, maestro Oscar, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más quiere aportar sobre lo que acabamos de leer y en torno a estas preguntas que les hago? Por ejemplo, ¿qué quiere comprender o explicar esta persona a la hora que plantea este problema de investigación? Ella se centra en algo, o sea, son niños agrícolas, o sea, que trabajan en los campos, que pasan de un campo a otro y eso hace que no sean estables en la misma escuela, pero también no sé si alcanzan a ver que dice, bueno, algunos maestros dicen, pues sí, ellos mentalmente pueden hacer cálculo mental fácilmente, pero eh, algunos profesores dicen, bueno, yo le pongo algunas operaciones relacionadas con el campo, otros difieren y dicen, oye, pero se la van a pasar contando botes de tomate. Mm,
Y bueno, todo esto, o sea, este relato que escribe y que hace la autora de esta tesis, pues les va diciendo cómo esto termina en un tema de estudio, ¿no? Se fijan, es el sentido matemático. No, aunque puede ser muy amplio, como dice el maestro Oscar, pues aquí hay cuestiones didácticas, hay cuestiones de identidad, que es el tema que él le interpela y por eso lo trae a colación y que es muy interesante este asunto que él maneja, pero aunque puede ser un campo enorme el que ella puede abordar, por todo lo abierto que ahorita comentó el maestro Oscar, ella se centra en algo, ¿no? Tiene que ver con las matemáticas. Desde ahí ya está delimitando su objeto de estudio. Puede ser tan amplio como yo quiero, pero no puedo estudiarlo todo. Tengo que parcializar, tengo que elegir una partecita. Y pudo haber elegido a lo mejor la comprensión de textos, pero no era lo que le llamaba, le motivaba a tomar ese tema de estudio, sino que dice, lo mío son las matemáticas. Y me interpela porque hasta me cuestionan mis compañeros, ¿no? Y bueno, ¿cómo enseñamos aquí las restas? ¿No? ¿Cómo enseño el algoritmo? Y dice, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer, no? O sea, ya dije que no va a ser la migración, que podría ser un tema también. No va a ser la identidad, porque también podría ser un tema. No va a ser la historia, que también podría ser un tema. No va a ser nada de eso, va a ser las matemáticas. ¿Sí? ¿Se fijan? De todo esto, y ella misma dice, jalo de varios hilos, o sea, no fue lo único. Todo esto que me está pasando lo va redactando y dice, había varias cosas, ¿no? Que me interpelaban. Podríamos hablar de cómo se configura la dinámica familiar, etcétera, ¿no? Pero ella dijo, de todo esto es las matemáticas, pero no todas las matemáticas, ¿sí? Todavía ahí delimitó más el objeto de estudio. Entonces, delimito un objeto de estudio, pero resulta que cuando yo delimito un objeto de estudio, tiene que ser importante estudiar. No solo para mí, por supuesto para mí, porque si no me gusta ese tema, imagínense estar indagando sobre un tema que no me gusta o que alguien me dijo, tú tienes que estudiar tal cosa. Como que no me funcionaría. A veces, la definición de un objeto de estudio o la elección de un tema de estudio tiene que ver con mí, como les decía la vez pasada, con mi trayectoria, con mi experiencia, con lo que yo vivo en el día a día. Aquí, como podemos ver, es una maestra que le toca ir a trabajar y le toca, pues nos mandan a un cierto lugar y se encuentran con que son estudiantes agrícolas de primaria que tienen muchísima movilidad, ¿no? Y que eso dificulta el aprendizaje. Y es lo que ella vive en el día a día. Entonces, pero para mí es importante estudiarlo, pero es importante para uno. Sí debe ser importante para uno, ¿no? Para que yo pueda tomar un objeto de estudio, también tengo que justificar por qué es importante estudiar. ¿Sí? Y eso es un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy y un poco también este asunto, ¿qué quiere comprender? ¿Qué quiere explicar? Es otra de las preguntas porque define un poco lo que es nuestro objetivo de investigación. La clase pasada la sesión pasada fue tema, pregunta de investigación. Hoy, como dice el tema, es de la pregunta al problema de investigación. Entonces, voy a seguirme. Entonces, aquí tenemos como un recorrido, tenemos un tema que, pues, básicamente recoge información. Yo hago enseguida una pregunta. Esa pregunta me establece un rumbo fijo para comprender alguna cuestión. Como les dije la vez pasada, las preguntas en el trayecto, sobre todo cuando estoy delimitando, definiendo mi tema de investigación, pueden cambiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque voy haciendo una revisión de la literatura y de repente digo, no, pues en realidad eh, sí va por ahí, pero ahora me interesa más acotarla, definirla, afinarla, limpiarla un poco, o en base a lo que he encontrado, me gustaría reformularla de esta manera. Pero teniendo una pregunta, ¿se acuerdan de la sesión pasada, donde veíamos el video de Alicia? Dice, no importa dónde vayas, no sabes qué es lo que quieres, ¿no? O sea, pues cualquier camino es bueno si no sabes a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, si no tengo una pregunta, pues no tengo a dónde ir. ¿Que la pregunta se puede reformular? Sí. ¿Se puede acotar? Sí, pero sí es importante la pregunta porque me dice a dónde voy, ¿no? Y la siguiente parte es la justificación.
que tenga utilidad para todos, y para eso hay que preguntar para qué, para quién y por qué es importante. ¿Sí? Recordemos, ¿para qué, para quién y por qué es importante estudiar? Lo que es un poco la lectura que hicieron y las preguntas que fueron formulando en el ejercicio. Entonces, bueno, se podría decir que nosotros tenemos un tema de investigación que puede ser muy amplio. Aquí estoy tomando como ejemplo el perfil de ingreso de los estudiantes normalistas. Entonces, mi tema de investigación. Y si quisiéramos verlo en esta gráfica, vemos que en la parte rosa, todo lo que está iluminado de color rosa o lo que está englobado en la parte rosa, pues podría ser lo que se conoce del tema, ¿no? O sea, yo puedo tener un tema que está ampliamente estudiado y entonces ya nada más tengo poquitos huecos amarillos de las cosas que se desconocen. O puedo tener un tema que no ha sido tan estudiado y que prevalecen más ciertos huecos de color amarillo. Aquí lo que vemos es, tengo un tema de investigación que se llama perfil de ingreso de los estudiantes normalistas. O sea, no voy a estudiar otra cosa que no sea el perfil de ingreso de los estudiantes normalistas. Oye, pero es que también deberías estudiar el perfil de egreso. Bueno, pues sí, pero ahorita mi tema es este, el perfil de ingreso. Oye, que deberías de conocer también la trayectoria. Sí, pero ahorita mi tema es el perfil de ingreso. Si una vez que tenemos un tema de investigación, tenemos la primera delimitación de mi sujeto de estudio. O sea, ya no me voy por otro lado, es por aquí. Pero también de ese tema hay muchas cosas que probablemente ya se conozcan, o como les digo, o que no se conozcan tanto. Entonces, de ese campo hay cosas ya conocidas que alguien más investigó y que ya hay resultados de investigación al respecto que ayudan a que yo pueda conocer más sobre mi tema de estudio. Pero también hay espacios o cosas que se desconocen y que se quieren comprender, que son lo que pongo como bolitas amarillas, que todas las direcciono precisamente ese texto que dice lo que se desconoce y se quiere comprender. De eso que se desconoce y se quiere comprender es que surgen mis preguntas de investigación. Y esas preguntas de investigación lo que pretenden es ofrecer conocimiento de eso que se desconoce. Justo en ese espacio entre lo que se desconoce, mis preguntas, y el ofrecer conocimiento sobre lo que se desconoce, se circunscribe el problema de investigación. Ahí es donde hacemos o diseñamos nuestro problema de investigación. Esto es muy importante porque a veces ustedes pueden decir, bueno, mi tema es el perfil de ingreso de los estudiantes normalistas, y entonces empiezan a hablar de cosas que ya se conocen sobre el tema. Y lo que ya se conoce sobre el tema es conocimiento, pero se necesita indagar aquello que se desconoce, ¿no? Y a veces aquello que se desconoce incluso cambia de contexto a contexto, ¿no? A lo mejor pueden decir, en Aguascalientes lo que ocurre, si me hago una pregunta relacionada con qué perfil de ingreso se inscriben los estudiantes normalistas, por decir una pregunta, no es lo mismo que en Veracruz, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue lo que se encontró en Aguascalientes, pero yo quiero saber qué es lo que pasa en Veracruz. Y ahí ya estoy generando conocimiento nuevo, ¿no? O no es lo mismo para primaria que para escolar, no es lo mismo para secundaria, etcétera, ¿no? O sea, también los contextos, cuando son diversos y diferentes, también generan conocimiento nuevo. Bien, en relación al tema de investigación, esta introducción que les acabo de presentar, tiene relación con el tema de investigación que estuvimos revisando la ocasión pasada, que dice, pues el tema de investigación son los conocimientos matemáticos de niñas y niños, perdón, jornaleros, agrícolas, migrantes, ¿no? O sea, que están migrando, que son jornaleros, etcétera. Pero se fijan, aquí ya delimitó, es la primera delimitación, conocimientos matemáticos. No estoy hablando solo de, si yo dijera solamente niños y niñas jornaleras, agrícolas, migrantes, ese es mi tema, pero ¿qué de tu tema? Porque ese tema es muy amplio. Cuando dices conocimientos matemáticos, ya se redujo, ¿sí? Ya lo estoy delimitando. Luego, esta persona, en su tesis, se plantea estas preguntas de investigación. ¿Qué conocimientos matemáticos movilizan los niños y niñas jornaleras agrícolas migrantes en espacios escolares y extraescolares? Es decir, dentro de la escuela y fuera de la escuela. ¿Qué es lo que moviliza? Eso es lo que quiere saber esta persona. ¿Qué situaciones dan lugar a tales conocimientos? ¿Qué situaciones se presentan para tener tales conocimientos? 3. ¿Qué vínculos existen, bueno, entre los conocimientos movilizados en espacios distintos? ¿Se enriquecen, se complementan o entran en conflicto? Es decir, esto que se moviliza en la escuela
y esto que se moviliza fuera de la escuela, ¿se vincula? ¿Se complementa? Es decir, lo que aprendo en el campo se complementa con la escuela, o lo que aprendo en la escuela enriquece a lo que de repente ocupo en la vida práctica en el campo, o entran en conflicto, o sea, ni uno ni otro, son como independientes. Esa es una pregunta que también se hace. ¿Podrían aprovecharse los conocimientos matemáticos que estos menores movilizan fuera de la escuela para mejorar el aprendizaje escolar? O sea, eso que los menores aprenden fuera de la escuela, ahí en el campo, mientras son jornaleros agrícolas, ¿lo puedo aprovechar para mejorar el aprendizaje escolar? Y la 5 dice, ¿en qué medida el aprendizaje escolar contribuye a resolver necesidades de estos menores y sus familias en espacios extraescolares? Esto que aprenden en la escuela sirve para lo que hacen allá en el campo, o qué pasa, ¿no? Para resolver esas necesidades. Entonces, fijan, hay como 2 escenarios muy claros que esta persona pretende estudiar: lo que ocurre en el espacio escolar y lo que ocurre fuera del espacio escolar. Si observan, ahí están sus preguntas y se refiere a conocimientos matemáticos. No aborda ningún otro tema que no sea conocimientos matemáticos y quiere saber si hay interrelación entre estos dos o de qué manera se pueden mejorar. Y bueno, en la justificación yo podría decir que lo que ella plantea, revisando un poco la tesis, pues se describe a grandes rasgos. Lo que hace para justificarlo es que describe a grandes rasgos a las familias jornaleras agrícolas migrantes y a los servicios educativos que hasta el momento se ofrece a esta población. Es decir, dice, a través de datos estadísticos, dice, tantas son las familias jornaleras agrícolas, tantas son las escuelas que les ofrecen servicios educativos a esta población, y bueno, así va diciendo, va como contextualizando. Así está el servicio educativo para los jornaleros agrícolas y tantas son las familias, o estos son los datos estadísticos disponibles, porque también puede ser que no haya encontrado nada, como ella misma lo menciona en su introducción. Y lo que busca, pues, es contextualizar las preocupaciones que motivan el desarrollo de ese trabajo de investigación, que lo vemos un poco en la introducción. O sea, a mí me preocupa esto, cómo hacer, y se ven las preguntas, ¿no? ¿Cómo vincular, ¿no? O cómo lograr que se movilicen conocimientos que sean, pues, enriquecidos o complementarios lo que ocurre en el aula con lo que ocurre en espacios extraescolares, ¿no? Para ayudar a estos niños. Entonces, se plantea objetivos. Si se fijan, algunas características de estos objetivos son como las hacemos en otros espacios, ¿no? Inician con un verbo en infinitivo y dependiendo del verbo, pues también nos dice lo que vamos a hacer, ¿no? O el nivel que vamos a hacer eh, de, de, de demanda que tendrá esta investigación. Cuando yo digo identificar, por ejemplo, pues solamente saber esto y esto, o sea, no está tan difícil, pero cuando digo identificar y analizar ya es otro nivel de trabajo que requiere esta investigación. Pero sí me gustaría que observaran que las preguntas de investigación están relacionadas con los objetivos. Aquí, básicamente, lo que les coloco es el objetivo general y dice identificar y analizar actividades en las que se movilizan conocimientos matemáticos. ¿Observan? Otra vez, conocimientos matemáticos movilizan. Parece que esa es una palabra importante. Una palabra importante que probablemente tenga implicaciones a la hora de hacer un referente teórico, ¿no? Pero ahorita no nos vamos a ubicar ahí, ahorita estamos en esta parte de diseño de objetivos. Identificar y analizar actividades en las que se movilizan conocimientos matemáticos en el contexto del trabajo agrícola de familias jornaleras migrantes. O sea, ¿el conocimiento matemático de dónde? De Aguascalientes, en las zonas urbanas, de Veracruz, en las zonas rurales. No. Conocimiento matemático del trabajo agrícola de familias jornaleras migrantes. No va a haber otro lado que no sean las familias jornaleras migrantes. Con eso, otra vez, se delimita el objeto de estudio. ¿Sí? Ya dije, conocimientos matemáticos, delimitación de objeto de estudio. Familias jornaleras migrantes, lo delimito todavía más. No son de todos los niños, son de estas familias. Y lo dice, el propósito de ese análisis es contar con elementos que permitan abordar las posibles relaciones, distancias y o conflictos entre los conocimientos matemáticos que tienen lugar en situaciones extraescolares y los conocimientos que la escuela promueve en una realidad tan compleja y problemática como lo es la atención educativa para los niños jornaleros migrantes.
a mí me falta todo. Pero entonces dice, pues esto es importante de alguna manera porque me permite ver las posibles relaciones o distancias, a lo mejor la escuela enseña una cosa, eh, el niño aprende otra cosa y en su vida práctica están en conflicto, o si hay relaciones, o si hay distancias. Dice, yo lo que quiero es contar con elementos, y aquí lo dice también esas preguntas, ¿no? Pero aquí en el objetivo dice, quiero ver cómo se moviliza. Entonces, cuando yo me planteo una pregunta, la pregunta me lleva de alguna manera al objetivo. Yo no puedo plantear una pregunta que sea distinta al objetivo. No puedo decir, quiero saber qué conocimientos matemáticos movilizan los niños y niñas en zonas rurales, y luego decir que voy a identificar y analizar actividades en las que se movilizan conocimientos matemáticos en los contextos urbanos marginales. Es como, a ver, espera, me estabas hablando de zonas rurales y ahora te vas a zonas urbanos marginales, como que hay incongruencia, ¿no? O decir, qué conocimientos matemáticos movilizan los niños y luego identificar y analizar actividades en las que se movilizan los conocimientos de la lengua escrita, ¿no? Entonces, es distinto. Por eso debe de haber una congruencia. Desde el tema de investigación ya dice mucho conocimientos matemáticos de niñas y niños jornaleras agrícolas migrantes, y esto debe tener congruencia con mis preguntas de investigación, y eso debe tener congruencia con cómo lo justifico, o sea, por qué es importante estudiar eso, y a lo mejor tengo que hacer cierta redacción contextual, a lo mejor muy viva en un principio y después buscaremos otros datos que le den soporte. Yo estoy tratando de indagar y mis objetivos. O sea, debe de haber congruencia en todos estos elementos. No puedo plantear una cosa distinta al principio y terminar con una cosa totalmente diferente al fin. Y bueno, me voy a adelantar un poco, aquí voy a hablar un poco de la metodología, aunque no la abordaremos en esta sesión, pero es como para que vean esta congruencia de lo que hizo esta persona. ¿Qué hizo como metodología? Ella se fue a entrevistar a los jornaleros y hizo análisis de los documentos que utilizan y observación en el campo. ¿Por qué? Porque ella quiere saber los conocimientos matemáticos que movilizan en espacios extraescolares. Y la única forma es, bueno, pues voy a entrevistar a los jornaleros, a ver, obviamente no los voy a entrevistar sobre, oye, ¿cada cuándo migra? No, porque no es mi tema, ¿no? Mi tema son los conocimientos matemáticos. Va a hacer preguntas en relación a los cálculos que hacen, o cómo, si suman, si restan, cómo saben cuánto van a producir diariamente, etcétera, y qué documentos utilizan ellos, ¿no? Para ir documentando la producción, pero siempre relacionado con las matemáticas. Igual yo puedo analizar la lectura de comprensión en esos documentos o la redacción, pero no es mi tema. Mi tema está en las matemáticas, entonces el análisis de documentos que haga tendrá que ver con las matemáticas y la entrevista que haga tendrá que ver con los cálculos que hacen en esos espacios o cómo movilizan estos conocimientos matemáticos en esos espacios extraescolares donde los niños tienen relación, ¿no? Y la observación en el campo, o sea, dice, no solamente los entrevisto, no solamente observo los documentos, sino que también los observo en el campo. Me voy y los veo trabajar ahí en el campo a los niños, y esa observación también tiene que ser dirigida hacia los conocimientos matemáticos. Es decir, ¿cómo le hace para saber cuántos tomates caben en un bote, ¿no? O cuántos botes tiene que producir, o cómo el niño va allegándose del algoritmo, pero de manera muy, se puede decir, como un conocimiento muy cotidiano, por decirlo de alguna forma, cómo va sumando, cómo va restando, cómo resuelve ciertos problemas matemáticos en la vida diaria. Entonces, es lo primero que hace, se va y observa en el campo. Pero luego dice, pues no es lo único. O sea, yo quiero saber esto que hacen allá. No lo del aula, porque a lo mejor de alguna manera ella lo tiene que trabajar, pero sí lo que hacen allá para poderlo, eso que hacen allá, llevármelo al aula, ¿no? Y así lo dice. La siguiente parte metodológica dice, plantear situaciones matemáticas. Se pueden hacer pues, situaciones didácticas, ¿no? Plantear situaciones matemáticas en el aula similares a las que realizan los jornaleros y analizar lo que hacen los niños. O sea, yo ya fui, observé, ya los entrevisté, ya sé lo que hacen, ahora voy a plantear situaciones matemáticas similares a esas y vamos a ver qué hacen los niños, ¿no? Entonces todo esto genera conocimiento nuevo que puede apoyar no solo a los jornaleros agrícolas, quizás en otros contextos sobre cómo eso que está en el contexto lo puedo llevar al aula para promover o movilizar conocimientos matemáticos, ¿sí? Entonces, si observan, hay una congruencia.
entre el tema, las preguntas, la justificación, los objetivos y la metodología. Que la metodología viene más adelante, lo más complicado quizás en un inicio sea definir el tema, la pregunta, la justificación, etc. En este taller o en este curso, lo que llevamos hasta la sesión pasada es el tema y la pregunta. Entonces, ahora vamos a dar un nuevo salto. En la lectura que hicieron, hablamos de, el autor habla de investigación pura versus la investigación aplicada. En la investigación pura, básicamente, lo que hacemos es suponer que no sabemos algo y no involucra algo que haremos. O sea, es meramente pura. Y aplicada, presupone que no sabemos algo y necesitamos hacer, ¿no? Y entonces, pues puede ser, también hay cierto tipo de investigación que las combina, como decía ahorita el doctor Oscar, lo que es la investigación-acción, o lo que es la ingeniería didáctica o las situaciones didácticas, son tipos de investigación que requieren aplicación. Y algunas veces, sí, como dice el Oscar, se puede confundir con la intervención, pero bueno, es cuestión de llevar un proceso muy acorde a la metodología, lo que nos permite distanciarnos de esa intervención, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Lo que quiero que hagamos ahora es que entre todos hagamos un ejercicio para compartir. Primero es individual, porque la idea es que trabajen sobre su tema. Hasta ahorita quiero que en una libreta hagan esta tablita y pongan mi tema de investigación. Estoy escribiendo sobre su pregunta de investigación, porque intento mostrar tal cosa. Aquí pone su pregunta de investigación. Les digo, esas dos columnas de alguna forma ya las tienen desarrollado. Pero sí me gustaría que trabajemos en esta sesión un poco en la justificación y los objetivos. ¿Cuál es la utilidad? Y la utilidad no solo para mí, sino para, bueno, cuando digo para todos como que es muy amplio, ¿no? Pero al menos esto para quién sería importante, o para qué sería importante, o por qué sería importante estudiarlo. Esto que a nosotros o a mí me interpela y me interesa estudiarlo, ¿por qué le sería importante a alguien, ¿no? ¿Qué utilidad tendría para otro? Y que fueran pensando en algún objetivo, ¿no? Aquí dice objetivos, pero pensemos en un objetivo muy general. ¿Qué es lo que pretendo lograr? Entonces, voy a darles unos 20, 25 minutitos para que puedan trabajar en esto, hagan este ejercicio individual y luego la idea sería compartir y que entre todos retroalimentemos, ¿sí? En la investigación lo más importante es exponer lo que estamos haciendo para que otros nos retroalimenten, ¿no? Esta crítica que es tan necesaria porque nos ayuda a mejorar nuestros objetos de estudio, ¿sí? Y porque hay cosas que de repente no habíamos visto y que la visión de otro pues, nos permite enriquecer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, les pido que de manera individual, ahorita son en mi reloj, espero que sea igual con ustedes, son las 9:26. A las 9:46 les pregunto cómo vamos, si ya estamos listos, empezamos, si no les doy 5 minutos. ¿Les parece? Limpia dice sí, Erika dice sí con la cabeza, entonces, ¿Ya está bien? adelante. Muy bien, adelante, entonces trabajemos con eso, por favor les pido. Y recuerden, la idea es compartir. Entre más comparto, entre más expongo, más voy mejorando mi objeto de estudio y más fácil de limitar. Bien, pues tiempo, vamos a comenzar. Es muy probable, vamos, este trabajo no es para que se hagan 20 minutos, lleva mucho más tiempo, también quiero decirles, para que no se me estresen ni nada. Pero bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla porque la intención es que si ustedes tienen algo por escrito, pues no lo compartan. Si hay alguien que dijo, no, yo lo hice en una libreta, que también puede ser, pues igual lo hago yo en la pantalla. Si me están escuchando, de repente siento que se me congela la imagen y quisiera que me fueran confirmando. Sí se escucha. Sí se escucha. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar a compartir? Y me dice si lo tiene en libreta o si lo tiene en pantalla. Si lo tiene en pantalla, pues nada más comparte la pantalla. Si no, me dice para yo volver a abrir el archivo y hacerlo ahí.
ver, tenemos al maestro Francisco, a la maestra Erika, al maestro Julio, a la maestra Berta, a la maestra Maranta, quien nos apoya compartiendo sus, pues, sus primeros borradores, ¿no? Yo lo tengo en Pero libreta, tengo doctora. algo. Ah, muy bien. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla y ahí. Vale. Muy bien, entonces, pues aquí escribo. Usted me dicta. El tema de investigación es la innovación educativa. Lo hago así lo más corto que se pueda o todo lo que tengo. Todo lo que tiene. Ok. Para un aprendizaje profundo en docentes en formación, desde el enfoque de enseñanza, de la doctora Melina Furman. Ujú, ujú. Ya, las Muy preguntas de bien. investigación. Aquí cambié un poquito una de las que tenía yo. La primera sería, Muy bien. ¿cuáles estrategias de trabajo mencionadas por la doctora son las más pertinentes para lograr un aprendizaje profundo de la didáctica de las matemáticas en los docentes en formación? Ah, de forma. ¿Hasta ahí termina la pregunta? Ajá, hasta ahí termina la pregunta. Son dos preguntas las que tengo, pero no sé. Creo que ya no van a caber. Sí, sí, déme las dos, deje nada más. Ahorita lo hacemos más chiquito, este no se apure. Ok. ¿Cuál es la segunda? La segunda es, ¿cómo reconocer el impacto que la puesta en práctica de este enfoque puede tener en la mejora de la praxis educativa al aplicarlo en constantes ciclos escolares? ¿Hasta ahí? Ujú. Esas son las dos que tengo. Ujú. Muy bien. Bien, voy a hacerlo un poquito más pequeña la letra. Listo. Ahora sí. En justificación. En el para qué es poner en práctica las estrategias de trabajo de la doctora en el contexto de enseñanza a estudiantes normalistas. Ujú. ¿Para quién? Es y aquí es donde tengo bastantes dudas, pero bueno, ahorita se lo digo. Para los docentes en formación Ujú. y para mí como docente Nobel en este nivel.
Ujú. Y en el por qué es importante estudiarlo, le puse que para saber si es posible Ok, perfecto. extrapolar este enfoque al nivel superior normal. ¿De educación normal o normal? Ajá, de educación normal. Es que ese enfoque se ha aplicado básicamente a ver si en educación básica. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Esos serían objetivos, la verdad es que no he sacado. No vas a sacar objetivos. Muy bien. No. Bueno, pues tenemos este primer ejercicio, que como les digo, pues ah, implica, pues implica indagar mucho, porque delimitar un objeto de estudio pareciera que es fácil, y pues como estamos viendo no es tan sencillo, ¿no? Y es algo que se tiene que traer. Cuando uno ya está trabajando sobre un objeto de estudio, lo trae uno todo el tiempo en la mente, en la cabeza, y no nos deja al grado que tenemos que terminar por delimitar. Vamos a ver aquí, dice, tema de investigación, la innovación educativa para un aprendizaje profundo en docentes en formación desde el enfoque de enseñanza, de enseñanza de la doctora Melina Form. ¿Tiene algún nombre ese enfoque de enseñanza, maestra? No, ella solo lo que pasa es que lo maneja como innovación educativa para la enseñanza de las ciencias y lo han aplicado mucho en Ah, educación básica para la enseñanza de las ciencias como tal y de las matemáticas. ok, la innovación educativa para información. Ok. Entonces, podríamos decir que es la innovación educativa. Yo vi por ahí matemáticas, creo que en las preguntas, ¿verdad? En las preguntas. Sí, creo que Para un sería. aprendizaje profundo de las matemáticas, Ujú. como para poder Sí, delimitar. para Acuérdense, debe delimitarlo tener más, exacto. congruencia mi tema, mi pregunta Ujú. y mi justificación. Entonces, la innovación educativa para un aprendizaje profundo de las matemáticas, y con eso ya no son ni las ciencias, que pueden ser muy amplias, ni es lengua, ni es historia, es matemática. ¿Sí? Ok. Eso ya dice, es en las matemáticas, y eso ya dice, es mi campo, innovación educativa para un aprendizaje profundo de las matemáticas en docentes en formación, que son los estudiantes normalistas. Se fijan, aquí en el tema voy a hablar de algo que se llama innovación educativa, ¿sí? Para un aprendizaje profundo de las matemáticas. Ahí está otra parte. ¿Para quién? Para docentes en formación. No son de básica, no son de la universidad, no son de bachillerato, son docentes en formación, ¿sí? Y luego fíjense cómo delimita más. El enfoque de enseñanza de la doctora Melina Form, ¿sí? Que bueno, esto seguramente más adelante tendré que quitar la parte de a lo mejor el enfoque de enseñanza de la doctora Melina Forman, porque tendré que darle un nombre más formal o no sé, habría que indagarlo más, ¿no? Pero si se fijan, eso ya dice, mi tema está aquí, no está en otro lado, aquí. Me voy a regresar a esta diapositiva. Si la observan, apenas está en esta parte, en la rosa. Mi tema es tal. Falta saber qué es lo que se desconoce, ¿sí? Y qué es lo que se quiere comprender. Pero aquí, con esta pequeña delimitación, ya sé por dónde voy, ¿sí? Cuando llegue una revisión de la literatura, que la vamos a ver más adelante, pues no la voy a hacer en español, no la voy a hacer en educación inclusiva, no la voy a hacer en inglés, no la voy a hacer en historia, no, porque dije que son matemáticas y que es innovación educativa, ¿no? Bien, entonces esa es la primera delimitación. Vamos a las preguntas. Acuérdense, mi tema, lo que yo pongo en mi tema debe tener congruencia con lo que pongo en mi pregunta de investigación. Entonces, de esto, ¿qué es lo que se desconoce y yo quiero saber? No solo lo desconozco yo, sino que lo desconocen otros, porque tengo que aportar conocimiento, ¿no? A veces yo puedo decir que me sucede mucho con las muchachas cuando están en la normal, que dicen, es que yo quiero saber cómo pasan de un nivel de lectura a otro los niños que están aprendiendo a leer, ¿no? Ah, pues es que eso ya existe. O sea, tú tienes un desconocimiento de formación, pero eso ya está.
¿sí? Entonces, una cosa es, yo quiero saber algo porque desconozco, y otra cosa, yo quiero saber algo porque lo desconozco yo y también lo desconocen otros. O sea, es un hueco en el mundo de la investigación que no se conoce. Y como les digo, a veces tiene que ver con contextos. Ah, es que esto ya lo estudiaron en tal parte, sí, pero no sabemos qué pasa en Veracruz. O no sabemos que eso lo estudiaron en la escuela normal tal, pero no en mi escuela. Y ahí está el vacío de conocimiento, ¿no? Y ahí es donde yo aporto conocimiento. La pregunta de investigación dice, ¿cuáles estrategias de trabajo mencionadas por la doctora son las más pertinentes para lograr un aprendizaje profundo de la didáctica de las matemáticas en los docentes en formación? ¿Sí? Me parece una buena pregunta. O sea, la doctora puede plantear una serie de estrategias, pero ¿cuáles de esas son las que logran un aprendizaje profundo de la didáctica de las matemáticas en los docentes en formación? ¿Sí? Entonces, ella hace una propuesta, pero ¿cuáles realmente van a funcionar para la enseñanza de las matemáticas en los docentes de formación? Y si hago un desdoble, por decirlo así, porque nos pasa mucho en normales, es no solo del docente en formación. El desdoble me refiero a que esos docentes de formación tienen que pensar en sus alumnos de educación primaria. Y entonces todavía podría ir más allá. Pero sí es importante, por ejemplo, cuando yo estoy como profesor de educación normal, cuando estoy enseñando, pienso en cómo mis alumnos, que son unos jóvenes, pueden aprender mejor este contenido, pero al mismo tiempo ese contenido que les estoy enseñando les sea funcional para la hora que vayan al nivel educativo en el que se están formando. ¿Sí? Entonces, si estoy en primaria, o sea, si mis alumnos van a formarse como maestros en educación primaria, tengo que pensar cuál es la didáctica adecuada para que mi alumno aprenda este contenido como joven y al mismo tiempo le sea útil para cuando se vaya a la primaria. Ese es el desdoble que muchas veces tenemos que hacer los docentes normales y es un doble trabajo. De ahí que tengamos que conocer muy bien el plan de estudios de normales, pero también el de base. O sea, este desdoble siempre está presente en nosotros como docentes en formación. Entonces me regreso a esta pregunta y digo, ok, para lograr un aprendizaje profundo de la didáctica de las matemáticas, pero con la finalidad de que enseñen en primaria, o sea, tengo que hacer el desdoble o cómo, ¿verdad? Me pregunto, podría ser otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo esto se lleva a la práctica? ¿O cómo puedo hacerle para esto que le estoy enseñando aquí, también el alumno lo puede llevar a la primaria, ¿no? O sea, cómo hacer yo le llamo desdoble, ¿no? O sea, de repente tengo que pensar en jóvenes y al mismo tiempo eso que le enseño como joven que sea útil para la primaria, y eso es complejo, muy complejo. O sea, es nada más como una idea. Pero está bien la pregunta. ¿Cómo reconocer el impacto de la puesta en práctica de este enfoque puede tener, o que este enfoque, ¿verdad? A lo mejor yo no lo... Que este enfoque puede tener en la mejora de la praxis educativa al aplicarlo en constantes ciclos escolares? ¿Cómo reconocer el impacto? Bueno, ahí se me hace que esa pregunta es más metodológica. O sea, lo que quieres saber, a ver, pues, ¿cuáles son las estrategias y cómo saber si esto, después de aplicarlo en varios ciclos escolares, está funcionando o no? Y eso solamente lo voy a saber aplicando, haciendo el ciclo reflexivo, viendo cuáles son los datos y llegando a una conclusión. Entonces se podría decir, esto de reconocer el impacto, desde mi punto de vista, tendría que ser como los resultados de la investigación. Ahí es donde usted va a reconocer el impacto. Y que la pregunta central son cuáles estrategias. Esta pregunta también está muy bien porque yo necesito saber, bueno, qué va a pasar con esto, pero refiere al producto de mi investigación. No sé si me voy a entender, o sea, eso lo voy a saber cuando ya haya hecho la investigación, si estamos hablando de investigación-acción, que me suena a mí como a metodología de investigación-acción, pero usted me va a decir, no, ¿sabe qué? No es por ahí, en realidad es ingeniería didáctica, que es una serie de propuestas, ¿también se vale? Yo diría, bueno, esa segunda pregunta tiene que ver, bueno, y al final, ¿cómo sé si esto impactó o no? Pues esos son resultados de investigación. Entonces, esto lo voy a poner como en grisecito para saber que eso le voy a poner aquí resultados. Me suena más a resultados, ¿no? A menos que lo redactáramos de forma distinta, pero es muy válido hacerme esa pregunta, pues, ¿cómo voy a saber si realmente lo que hice funcionó o no, verdad? Es esto más o menos por ahí y pues son los resultados de esa investigación. Vamos a la justificación. Poner en práctica las estrategias de trabajo de la doctora en el contexto de enseñanza a estudiantes normalistas. Sí, o sea, usted puede decir, bueno,
Bueno, una justificación, así como me lo acaba de decir Ed, este enfoque de enseñanza se ha utilizado esencialmente en educación básica, pero no se ha puesto en práctica en la enseñanza o en la formación de docentes. Y también puedo decir, dado que es el nivel en el que se forma a los futuros profesores de educación primaria o de secundaria o de preescolar, no sé el nivel que esté trabajando, sería conveniente o sería útil saber cuáles, qué estrategias o qué ocurre cuando se aplican estas estrategias acá, ¿no? Entonces, esa es una justificación muy interesante, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si esto yo lo pongo acá, está en este nivel? ¿Para quién? Yo le puse esto. Para los docentes en formación y para mí como docente Nobel en este nivel, ok. También eso es sumamente importante decir, a ver, yo he sido docente, pero esta es la primera vez que soy docente en educación normal y esa postura que se puede poner en la introducción, o sea, así como leímos esta introducción, yo puedo decir, pues dado que soy un docente Nobel, ya había tenido experiencia en otros niveles educativos, pero esta es la primera vez que formo a docentes. También puedo decir, yo tengo tal formación, es decir, no fui formada como docente normalista, y por eso es que también me interpela, ¿no? Es como una forma de justificar. Aunque también, ¿para quién más es útil? Obviamente para los docentes en formación, pero ¿a quién más les sería útil saber si esto funciona o no? Bueno, acá me voy a pasar a la que sigue porque seguramente era donde tenía dudas, maestra. La que sigue dice, para saber si es posible extrapolar este enfoque a la educación superior, bueno, al nivel superior de educación normal. También es justo como que va cruzado la primera parte con esta, ¿no? Pero en el ¿para quién más sería importante? Para usted, para los docentes en formación, pero ¿para quién más? ¿A quién más les sería útil saber si este enfoque funciona o no? O si usted agrega, ¿verdad? Porque nada más se trata de voy a aplicar y voy a ver si funciona. A lo mejor usted mejora ese enfoque, ¿no? O sea, después de ciertos ciclos reflexivos usted dice, no, es que la autora propone tal cosa, pero en el caso de educación normal, específicamente para la enseñanza de las matemáticas, porque ahora no lo han usado en las ciencias, yo propongo que se mejore, que se agregue, que en lugar de esto se haga esto. ¿Para quién más sería útil esta investigación? ¿Para usted, para los docentes de información, para quién más? Para otros compañeros que estén enseñando, supongo. Así es. ¿Sí? Imagine que usted le dice el know-how, ¿qué crees? Para enseñar matemáticas, y a lo mejor no cualquier contenido matemático, específicamente es por acá. ¿Sí? Bueno, después para los centros de educación normal, pero de repente pensé para los centros que forman futuros maestros de educación, ¿no? Pensando en la UPN, que también forman maestros en educación básica, pensando en las universidades que de repente también forman a maestros de educación básica, o sea, el campo es amplio, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles podrían ser los objetivos? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué quisiera hacer? O sea, yo creo que el primer verbo es un verbo de acción en infinitivo, pero ¿qué me gustaría hacer? Identificar, crear, implementar. Porque si digo, ¿cuáles estrategias de trabajo? Cuando digo cuáles, como que suena a esta y esta, ¿no? Ajá, O sea, tenemos como a identificar. Pero no como que sé si identificar cuáles estrategias, ¿no? Son más aplicables. O sea, cuáles estrategias son las más pertinentes, ¿no? innovar. O sea, quisiera ponerle lo de innovar porque le puso innovar acá, ¿verdad? Para innovar. Es nada más un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor le falta todavía lo del aprendizaje profundo. En la enseñanza de identificar las estrategias más pertinentes para innovar en la enseñanza de las matemáticas. Podría ser, pero por ejemplo, ya las identificó. A ver, pues de todas estas apliqué, de 10 apliqué,
Bueno, son 10, y apliqué las 10, y de esas 10, creo que son 7 las más pertinentes. ¿Ya? ¿Eso es lo que quiere lograr? Nada más. ¿No? ¿Qué quiere lograr? No, es que aparte tengo que saber si funcionan a lo largo del tiempo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Ya las identifiqué. Y si las implemento, o sea, creo que para poder saber cuáles se funcionan, tiene que implementarlas, ¿no? No nada más identificarlas, porque identificar es esta y esta, pero implementar es a lo mejor diseñar unas secuencias didácticas, porque me suena como investigación acción. Si es investigación acción, tendría que diseñar e implementar. Vamos a suponer que así es, ¿eh? Con el enfoque, ¿verdad? Bueno, es un decir, ¿no? De repente, no me voy por el nombre porque suena raro, ¿verdad? Pero igual y así se dice, ¿no? Y yo también estoy diseñar, implementar y diseño, implemento las secuencias didácticas y al final, ¿qué será? Valorar. Enseñé, implementé, proponer. A lo mejor quiere hacer una, que luego el maestro Oscar no está aquí, pero me va a querer colgar porque lo dice, es que no es una intervención, pero a veces hay que hacer una propuesta también en la investigación. Lo que pasa es que la línea entre intervención y investigación, acción es tan delgada y el secreto está en la metodología, ¿no? Para que no sea intervención. Que también intervención de repente genera conocimiento. Hay toda una discusión al respecto. Yo no me he querido meter ahí con el doctor Oscar, sí. A veces también la intervención, no a veces, también genera conocimiento, ¿no? Pero hay toda una discusión en un campo más amplio que dice la intervención es conocimiento y otros no. De ahí que algunos congresos ya digan, bueno, también que traigan sus propuestas de intervención, que quiere decir que también generan conocimiento. Pero bueno, dejémonos en estos dos objetivos. Yo creo que la revisión sistemática de la literatura nos va a ayudar un poquito más para definirlo, pero al menos con esto, lo primero que tenemos que ver es si esto tiene congruencia. Estas 4 columnas tienen congruencia o no. Entonces, aquí estamos hablando de algo que se llama innovación educativa. Me voy a adelantar un poco, porque también cuando yo hago mis preguntas de investigación, cuando digo, ¿cuáles estrategias de trabajo? Voy a subrayarlo aquí. Mencionadas por la doctora, bueno, aquí voy a poner como que si eso fuera ya la metodología. Las estrategias pues, que propone la doctora son las más pertinentes para lograr un aprendizaje profundo de la didáctica de las matemáticas en los docentes en formación. Entonces, fíjense lo que estoy subrayando. Y todo esto define mi marco teórico. ¿Sí? Estrategias de trabajo de la doctora. Entonces, lo primero que tengo que hacer es investigar cuáles son las estrategias que propone ella en este enfoque. ¿Sí? Tener una indagatoria amplia, etcétera. Y luego, para lograr un aprendizaje profundo. ¿Qué es aprendizaje profundo? Yo tendría que definir qué entiendo yo, qué dicen otros autores sobre el aprendizaje profundo y al final, cómo lo defino yo. Porque también puedo decir, de todo esto lo que dicen los autores, para mí aprendizaje profundo es esto. O me voy a pegar a tal autor que habla y dice que el aprendizaje profundo es esto y para mí eso significa lo mismo, ¿no? Porque ahorita yo puedo decir, aprendizaje profundo suena como muy ambiguo, ¿no? Pero hasta que no lo defino, entonces toma forma. Didáctica de las matemáticas. Ya estoy hablando de didáctica, entonces, ¿qué es la didáctica? ¿Cuál es la didáctica de las matemáticas, no? Que es un sentido como más amplio y también tendría que indagar. Y también definir lo que es la formación docente, ¿no?
que a veces no queda en un marco teórico, a veces queda en un marco más contextual. Pero sí es importante que desde este momento, vamos, cuando yo les digo hagan preguntas, yo les pido que las hagan tan, como se me vengan a la cabeza. Porque es la única forma, porque si yo empiezo con esto de, es que esto es del marco teórico, pues no me van a hacer preguntas. Van a decir, ay, no, qué rollo, cómo planteo bien la pregunta, ¿no? Entonces, primero hago la pregunta y luego me preocupo por lo demás. Ya después me doy cuenta, híjole, pues es que no era aprendizaje profundo, resulta que se le llama de otra forma, pues le cambiamos, le ponemos otro nombre, ¿no? Más aceptado por la comunidad académica, pero lo más importante es que hagan las preguntas, porque si no hago preguntas, pues no tengo para dónde ir. Pero sí quiero adelantarme en esta parte, porque es un elemento importante que ustedes deben de reconocer. Entonces aquí tengo mi tema de investigación. ¿Esto tiene congruencia con la pregunta? Es la primera pregunta que me debo de hacer. Ok, sí estoy hablando de aprendizaje profundo, estoy hablando de las matemáticas, sí digo el enfoque de la enseñanza de la doctora Melina Forman, aquí nada más dijimos por la doctora. Bueno, pues parece que sí, aunque no tengo la palabra innovación educativa, pero parece que sí. O sea, no tiene que decir exactamente, pero sí parece que hay congruencia. La justificación, poner en práctica las estrategias de trabajo de la doctora en el contexto de enseñanza de estudiantes normalistas, ¿no? De estudiantes normalistas. Dice, para saber si es posible extrapolar este enfoque a nivel superior de educación normal, que me parece excelente la justificación. Y esto es importante, no solo para mí, no solo para los docentes de formación, sino porque, pues, va a apoyar, mis resultados van a apoyar a futuros docentes de educación básica, ¿no? O a los docentes que forman a los futuros docentes de educación básica. Entonces, esto ya lo hace importante. Es decir, no solamente es para mí, sino para los demás. Mis resultados les van a ayudar no solo a mí, sino a los demás. Regularmente lo que pasa es que aplico un enfoque y luego resulta que como estoy generando conocimiento, me doy cuenta que no es suficiente y que en ciertas particularidades tú propones algo más, ¿no? O sea, no es solo comprobar que esto funciona o no, sino que además yo agrego y propongo algo nuevo, específico. O sea, ¿de dónde voy a generar conocimiento? Pues es que sí voy a aplicar este enfoque, pero a lo mejor así funciona en educación básica, pero si quieres que funcione para educación normal, porque son jóvenes, no son niños, tienes que agregarle esto, o tienes que hacerlo desde otra forma, y ahí ya estás generando conocimiento. Y le estás aportando a la propuesta de la doctora. Entonces, bueno, parece que sí hay congruencia. Si alguien encuentra que hay incongruencias, díganme, por favor, porque luego a veces más ojos miran mucho mejor, ¿no? No es que yo no me animo porque yo no sé. Las preguntas, a veces, miren, cuando hay un investigador que dice, yo voy con los niños, hago mis preguntas de investigación y me voy con los niños. Y se las planteo, obviamente a su nivel, ¿verdad? Les digo por qué lo quiero hacer y cuáles son mis preguntas. Y si resulta que los niños me hacen preguntas, y digo, sí, es cierto. O sea, me hacen cuestionarme y a veces redirigen mis preguntas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es, pareciera que mi pregunta no es importante o lo que yo veo no es importante porque desconozco, pero a veces esa pregunta es la que nos hace mejorar nuestro proyecto. La pregunta que nos hace compañero. Muy bien, a ver, adelante, Amaranta, dinos. Bueno, con respecto a esto de la congruencia, se ha hablado de poner en práctica, de que este trabajo ya lo hizo la doctora Medina Forma. Entonces yo no vería congruente el objetivo que dice diseñar, porque diseñar tiene que ver con crear y el diseño es auténtico. Entonces, si nosotros vamos a replicar una cuestión que ya está diseñada ex profeso, yo no vería adecuado ese verbo. Sería implementar. Implementar sí, porque quizá adecuar, porque como se va a hacer de un nivel a otro, la aplicación, yo vería yo vería pertinente el hecho de utilizar un verbo como adecuar e implementar. Muy bien, excelente. Muchas gracias, maestra Amaranta. ¿Ven? Muy bien. Muchas Y gracias. yo Sí, quiero participar tiene mucha para que me razón. revisen. Ah, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿cómo ve maestra Erika? ¿Qué le parece este ejercicio? Sí, la verdad es que es muy esclarecedor, porque sí,
de repente cuando está uno haciendo y ya surgen hacia muchos lados, ¿no? Y esta parte de ya como aterrizarlo y ya darle una dirección específica en esta tabla, como que sí ya queda más claro el asunto. Muy bien. Me parece excelente. Ahora, no quiero que se frustren porque luego dicen, ya hice esta parte, ya, palomita, estoy del otro lado, porque luego viene la revisión sistemática de la literatura y lo dicen, a lo mejor puede llegar y dice, no, bueno, pues sí quiero lo del enfoque que propone la doctora Melina, pero me gustaría combinarlo con otros enfoques que encontré en la revisión de la literatura. Y entonces ahí sí sería diseño, porque es crear. ¿Sí? O sea, y se vale. O sea, no me tengo que casar con algo. Se vale cambiar de opinión y reformular mis preguntas. La ventaja es que yo ya sé por dónde voy. Ya sé para dónde me quiero ir y no me voy a salir de ahí. ¿Sí? Puedo reformular, pero ya sé que no voy a salir de las matemáticas ni de la didáctica. O sea, me interesa, a usted le interesa este asunto de la didáctica y cómo se enseñan las matemáticas. Y de ahí no va a salir. Ahí está su interés. Y un interés de muchos, no nada más de usted. Bueno, entonces vamos con la maestra Amaranta. Déjeme copiar este cuadrito, porque no lo quiero borrar. Después le voy a pedir Yo tengo un cuadrito, más Ay. o menos intenté. ¿Usted tiene el cuadrito? Ah, excelente. Entonces Sí, usted no lo más o comparte. menos Deje. intenté. Muy bien, adelante, maestra. Ujú. A ver Yo estoy si haciendo lo otro puedo trabajo de movimientos compartir. sociales y ya vieron una de mis fotos. A ver si se ve. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Sí, bueno. Bueno, Sí. tengo dos temas, no sé con cuál irme, ¿no? El segundo porque es una Ok. aplicación, el primero no, y el primero tiene que ver con las prácticas investigativas en el profesorado normalista. Me interesa conocer estas prácticas, estos hábitos investigativos en los docentes de normal. ¿Sí? Bueno, Sí. para saberlo, tengo que conocer el perfil de estos que hacen investigación en las normales, ¿no? En este caso, Ujú. bueno, yo partí de quienes conforman los grupos de asesores de la licenciatura seleccionada, me iría nada más con unos asesores y con cierta licenciatura, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el perfil profesional del respectivo grupo de asesores? ¿Cuáles son las líneas de generación de conocimiento en las cuales se insertan su trabajo? Y está bien. Bueno, ¿cómo es su Ujú. asistencia y participación en la difusión de sus producciones investigativas? Es decir, si escriben, si no, si asisten a foros, Ujú. congresos, etcétera. Todo esto que tiene que ver con Ujú. los hábitos investigativos. ¿Qué modalidad o modalidades de titulación atienden? ¿Cómo organizan los procesos investigativos desde la función de la asesoría? Ujú. Voy a ver por qué no me bajé. Entonces, ¿Hay más preguntas? sí, no, nada más. Bueno, y porque, Aquí. bueno, me interesa familiarizarme con las formas. Ay, no veo. Ay, no veo. Acá. Nosotros, si quiere que se lo leamos, Ajá, sí, por favor, porque no veo. para Ahí me... familiarizarse con las formas en que el profesorado asume los procesos investigativos. Ajá. Es importante porque la investigación constituye un proceso de mejoramiento docente que impacta en la enseñanza y desarrollo de las habilidades del propio alumnado normalista. Ajá. Contribuye al empoderamiento del profesorado a procesos de profesionalización permanente. Sí, bueno, eso es porque es importante, ¿no? Muy bien. Porque es importante. Y ahí me ¿Qué le quedé. parece, maestra, si trabajamos por cuestiones, está muy bien, por cuestiones de tiempo, porque se acaba a Ajá. las 10:30, vamos
vamos trabajando con y espero que este trabajo que hagamos le pueda ayudar con el siguiente. Si usted desea Sí. que le dé retroalimentación, con mucho gusto, lo hago. Sí, gracias. Se pone de acuerdo con INVE para que me haga llegar lo que tiene y yo le hago mis comentarios. ¿Le parece bien? Ok, sí, perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, prácticas investigativas en el profesorado normalista. Cuando usted dice Ujú. de cierta licenciatura, pues de una vez póngalo ahí. Prácticas investigativas del profesorado de la licenciatura en tal. Ajá. Lo que No pasa sé, es quiere que yo primaria, acabo de preescolar. entrar. No, es que acabo de entrar a acabo de hacer mi cambio de la Suárez Ajá. Trujillo a la Benemérita y acá hay más licenciaturas y no sé si tendré Oh, ya. acceso a revisar todas estas cuestiones que me planteo. Por eso no Ya. he O sea, el delimitado acceso qué al campo, pues, licenciatura. no ha definido. Sí, Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Entonces lo vemos más adelante, que al cabo estamos en la construcción. Ahora, esta parte donde dice, ¿quiénes conforman los grupos de asesores de la licenciatura seleccionada? Pues ujú, es cuestión como de ir con el encargado académico, no sé cómo le llamen sí, en esa institución, a veces es su director académico, coordinador, etcétera, y le pregunte, ¿verdad?, quiénes son los asesores. Eso es como sencillo. ¿Cuál es el perfil sí, profesional del respectivo grupo de asesores? Puede preguntarlo o puede indagarlo con los propios asesores a través de una fichita en donde le muestren pues quiénes son y cuántos trabajos han desarrollado. O sea, creo que podría hacerse un trabajo de recuperación de información desde cuál es el perfil del profesional, el perfil profesional, cuántos han desarrollado trabajos de investigaciones, cuáles son las líneas de generación, cómo es su asistencia y participación en la difusión de sus producciones investigativas, qué ujú, modalidad o modelos de titulación atienden. Que le diré que, bueno, sí, está bien si quieres saberlo, aunque nos va a interesar mucho el asunto de la tesis de investigación, por el asunto de prácticas investigativas, ¿no? sí, Ahora, cuando habla de prácticas investigativas, yo pensaría que no necesariamente asesoran, sino que también hacen investigación. No exacto, necesariamente asesorar y hacer investigación están ligadas, ¿sí? sí, Entonces, este, entonces son dos cosas, ¿no? De esto me resuena, porque ya estoy viendo metodología yo aquí, ujú, a que podría ser un pequeño cuestionario para recuperar esta información que le permita tener como un perfil del profesional, ¿verdad? ujú. Y ya la otra parte, ¿cómo organizan los procesos investigativos de la función de la asesoría? Esa sí es una pregunta densa, Es así. Las porque otras eran habla, preguntas esa sí, indiciarias. ajá, que son también preguntas de investigación, ¿eh? O sea, todas son Sí. preguntas de investigación, solo que son más exploratorias, por decirlo Mm, así, y las siguientes, sí, incluso ahí ya define algo que es importante. ¿Cómo organizan los procesos investigativos desde la función de la asesoría? Ya usted ya está delimitando, ya no son todos los procesos investigativos que realizan, no, la función de asesoría. Supongo que de estudiantes normalistas, ¿verdad? Porque puede sí, ser, hay quienes realizan más en la Benemérita, creo que tienen maestría y doctorado, si no me equivoco, y entonces también sí. realizan una función de asesoría hasta allá. Habría que, si ya nada más quiero de la licenciatura, es cómo organizan los procesos investigativos de la función de la asesoría a estudiantes normalistas de licenciatura, para acotarlo. Así acoto mi objeto de estudio. Ya no es todo, sino esto, ¿sí? Y esa es la pregunta. Todas son preguntas de investigación, solo que esa pregunta es más densa, ¿sí? Y eso es como lo más, la carnita, dicen por ahí, pues lo de, no sé, de la piernita, pues esa es la carnita, no es huesito. Entonces, ahí ya está, y con eso ya definiría, ¿no? Lo otro es la justificación para familiarizarse con las formas en que el profesor asume el proceso de investigación. Muy bien. Es importante porque la investigación constituye un proceso de mejoramiento docente que impacta en la enseñanza y desarrollo de las habilidades del propio alumnado normalista. Claro, y es importante ver cómo organizan estos procesos y desde dónde, ¿no? Sí, No sé si por eso contribuye o la no última al pregunta. empoderamiento. ¿Vale? Por eso la última Sí, pregunta. Sí. sí. Si contribuye al empoderamiento del profesorado, eh, más que al empoderamiento, no sé si vamos a contribuir esto finalmente, más bien,
yo me quedaría, porque esto de empoderar al profesorado, no sabemos si sus resultados realmente empoderen al profesorado o permitan una profesionalización permanente, ¿verdad? Porque aquí nada más vamos a indagar y vamos a ver cómo son los procesos organizativos, pero sí creo que genera conocimiento para saber cómo realizan estos procesos de formación, porque es un proceso de formación. Cuando hablamos de asesoría, también estamos formando a nuestros estudiantes, ¿no? Y hasta cuando hablamos de organizar el proceso investigativo, bueno, hay concepciones, hay creencias, está involucrado en muchos procesos de los profesores y eso lo hace interesante. Entonces, yo creo que lo justifica bien y habría que ampliarlo los primeros 2 párrafos y el tercero yo lo dejaría como para después, como si yo después hago otro proceso, ¿no? Para profesionalizar. O si, sí, porque como no voy a intervenir, o sea, si yo hiciera una cuestión de investigación-acción, donde es participativa, ellos intervienen, genera un cambio, pues entonces podría hablar de un empoderamiento. Pero como siento que no va por ahí, sino que más bien es una indagatoria para ver qué pasa con ellos, esa última parte yo la dejaría como de lado, como para otro momento. Ujú. Ahora, de objetivos, Ah, no yo me puse centraría, todavía. No puse. no se preocupe, pero yo le voy a dar como Ajá, mi opinión nada más. sí. Yo siento que la última pregunta tendría que ser desde donde se haría la pregunta central de investigación, ¿no? Ajá. O sea, no sé qué es lo que quieres indagar, los procesos investigativos que llevan a cabo los profesores en la función de asesoría. Sí. Bueno, pues ya tendríamos en la licenciatura tal, y entonces ya tendríamos un objetivo, ¿no? Y obviamente ese objetivo tendría como objetivo específico cuál es el perfil profesional de estos profesores, ¿no? Y cuáles son las líneas de generación que cultivan. Bueno, y está dando por hecho que cultivan alguna línea de generación, pero a veces asesoramos y ni siquiera cultivamos una línea de generación. ¿Sí? Es lo Pero que bueno, nos sí cae. podríamos hablar de un perfil. ¿Cuál es el perfil? Ándele, o sea, dicen, ahí le va la comisión, usted le toca asesorar, y, ay, en la torre, ¿cómo hago esto si nunca he hecho investigación, no? Así es como funciona regularmente. Al menos así lo he visto en el sistema de normales. No sé, seguramente en otras instancias, por los procesos que llevan de selección del personal, pues ya incluso seleccionan personal con ciertas habilidades, ¿no? Pero acá es como, pues ya tiene plaza, ahí le va. Tiene maestría, bueno, ya puede asesorar. Oiga, pero mi maestría es profesionalizante, no importa. Mi maestría es en ingeniería, no importa, usted va a asesorar, a ver cómo le hace. Así es como funciona por acá regularmente, no sé, allá en Veracruz. Y bueno, yo diría que sería como una pregunta, un objetivo específico lo de no sé si esto le ayude como para el diseño de, de este, de este cuadro para poderlo culminar, maestra Amaranta. Sí, gracias, muy amable, sí, porque no sabía si poner el otro, siento que el otro tema está más acotado, pero también tenía mis dudas porque ese también es una aplicación y por esto que Ok. mencionaba el doctor Igual me lo Oscar. manda. El, Ajá. Bien, sí, sí, hay toda una discusión al respecto, ah, ¿verdad? Pero igual me lo manda y con mucho gusto yo se lo sí, retroalimento. porque el otro sí está delimitado y Sí, tiene fases y tiene un grupo específico, ¿no? ok. El otro sí está Mándemelo, maestra, y con mucho delimitado. gusto. El asunto es, cuando yo hago investigación-acción, sí involucra a los demás, a mis participantes, pero también me involucra a mí, y yo tengo que emanciparme. Entonces, ahora sí que va a depender mucho de qué es lo que usted quiere. Sí, Esa entonces es la por pregunta. eso puse como ¿Sí? 2 opciones. Dos. Muy bien. Sí, Pues me manda a través de NIMBE y yo con mucho gusto se lo retroalimento la misma opción para los demás si también la necesitan. Si me permite, maestra, ¿nos podría dejar de compartir la pantalla para platicarles de sí, la siguiente claro que actividad? sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, pues alcanzamos a ver 2 ejercicios. Los demás, como les dije, la invitación está abierta. Quien lo desee puede mandarle, si me lo permites, Linda, yo te estoy aquí enganchando.
Quienes gusten, no sé, puede ser a través de WhatsApp y ella me lo regresa en WhatsApp, lo retroalimento y se lo regreso a ella. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles la actividad de la siguiente semana. Bueno, de los siguientes 15 días. Porque se nos atraviesa el 10 de mayo en viernes y pues ese día hay que festejar a los mamás. Este ejercicio que hicimos de lectura, más que nada quería que se involucraran sobre cómo se problematiza un proyecto de investigación. Y pues dimos los primeros pasos y lo que me centré ahorita no es en la lectura, sino en la parte práctica. Espero que les haya sido de utilidad. Y ahora quiero hablar de la consigna 4, porque esta vez tiene que ver con con una actividad que depende totalmente de ustedes, ¿no? Y que la sesión dependerá de ustedes, ese es el asunto. La consigna 4 se llama Tipos de producción científica, características de aportes. Las instrucciones son realizar una búsqueda libre en la web sobre la temática asignada por la tallerista, una servidora, hacer una presentación en PowerPoint y subir la presentación al foro de discusión a más tardar el 22 de mayo de 2024 a las 12 horas, por lo que pudiera pasar, ¿no? El día de la presentación. Y van a exponer la presentación en la sesión del día 24 de mayo. Las consideraciones generales son que disponen de un máximo de 15 minutos para la exposición. Los responsables de presentar el contenido deberán estar enterados de la información que se consultó para resolver dudas. Es decir, todos los miembros del equipo tienen que saber de qué se trata este asunto. Los elementos mínimos que se deberán incluir en la presentación es, inciso A, responder a la pregunta, ¿qué es el recurso? Inciso B, características del recurso. C, algunos ejemplos y medios de localización. Cuando hablo de medios de localización, pues también dónde puedo ubicar este recurso en la web. Aquí, si me lo permiten, tomé algunos nombres de las personas que habían estado interactuando en las últimas sesiones, pero igual las personas que no estén incluidas se pueden integrar, por ejemplo, con la maestra Erika. Aquí anoté algunos nombres. Por ejemplo, el caso del maestro Julio y el maestro Francisco Javier Pérez Montiel, se podría integrar aquí con él. ¿Ya no le toca solita a Erika? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el tema 1 tenemos los tesauros, que les voy a pedir a Jersey y a Raquel. Jersey, tú estás aquí presente en la sesión. No recuerdo si está Raquel o no, pero pues por ahí son de la misma escuela, creo que se pueden contactar. Y hay tesauros de la UNESCO, el Europeo de la Educación, el de la UNAM y el ERIC. Entonces, pues que nos digan primero qué son los tesauros, cuáles son sus características, dónde los puedo localizar, que son los medios de localización. Y si hay algunos ejemplos, pues que los podemos ver simplemente con alguna captura de pantalla. ¿Qué son los diccionarios especializados, los libros especializados y los capítulos de libros? Y que son lugares a los que yo puedo acudir para hacerme de información sobre mi tema de investigación. Al maestro Oscar, que por ahí puse a 2 profesores de diferentes escuelas y ahí me va a ayudar Nimbe para por favor coordinarlos. El maestro Julio César Juárez Pérez, aquí está, nada más para que puedan contactarse. Y me tomé la libertad de darles artículos teóricos y empíricos, las siglas DOI en los artículos e indicadores de calidad de las revistas y revistas depredadoras, precisamente por el perfil del maestro Oscar, que nos puede ayudar un poquito en lo que son los artículos y esta síntesis de lo que son. En el número 3 están los eventos de reconocimiento, que son especializados, ya sean nacionales o internacionales, ya sea congreso, seminario, coloquio, encuentro, pues que nos digan qué son, cuáles son sus características, algunos ejemplos y dónde puedo, por ejemplo, ubicar un congreso muy famoso es el COMIE o el CONICEN, ahora el de normales. Entonces, pues, ¿dónde podemos integrarnos, conocerlos? Y aquí van a trabajar Erika Ivette y Francisco Javier. En la 4 tenemos pues, qué son las ponencias, las memorias en extenso, las entrevistas, los informes públicos. Aquí van a trabajar Irma Viveros y Berta Laura González. Y el 5 son organizaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, nacionales tenemos el INEGI, la SEP, el Mejoredu. En los internacionales tenemos el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, la BID, la CEPAL, pero sobre todo, ¿qué información nos proporcionan estas organizaciones para mi investigación, ¿no?
y los reportes oficiales sobre educación, que también seguramente los encontrarán en estas organizaciones. Este tema lo van a trabajar la maestra Amaranta y la maestra Jessica Morales, que pertenecen a la misma escuela. Que van a batallar un poquito son las que pertenecen a diferentes escuelas. Procuré que fueran de la misma escuela, pero no siempre se logra. Y a veces también vi qué tan constantes habían sido en el curso como para que quienes estuvieran más constantes lideraran de alguna manera uno de los temas. Entonces me tomé esa libertad y esta consigna ya está en la plataforma. Yo nada más les pido, precisamente porque tenemos nada más 2 horas, que sí nos ajustemos a los 15 minutos para la exposición. Y yo les voy a avisar cuando falten 5 minutos para concluir, y pues tendrán que acelerar si se han tardado mucho. Si no, pues qué bueno, porque nos van a ayudar. La idea es hacer una exploración de por dónde puedo yo hacer investigación para recuperar información para mi tema de investigación. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que les estoy proponiendo para la siguiente actividad, que es el día... No la quiero regar, entonces el 24 de mayo, de este viernes que viene al otro. ¿No hay dudas? Es claro, gracias. Y si me permiten, voy a dejar... Muy bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla, porque no las veo. Y con eso terminaremos la sección de hoy. Espero que se la pasen muy bien los próximos 15 días. Les pido de favor que aunque estén trabajando con esto, no dejen de pensar en su tema de investigación y de irlo como puliendo, porque vamos a seguir trabajando con él. Este es lo que, pues de esto se trata el curso, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión se las cedo a ustedes, yo les iré orientando. Si tienen alguna duda, por favor, a través de NIMBE, y yo con mucho gusto iré respondiendo sobre dónde indagar y dónde encontrar algunos recursos si es que se les dificultara. Pues les agradezco mucho y gracias por esperar 16 minutos más, nos extendimos. Feliz fin de Gracias, semana. buenos Nos vemos días. pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Solo quiero hacer la precisión rápidamente de que nos vemos dentro de 3 viernes. Sí, es cierto. Sí, por el Día del Maestro. Sí. Sí, es cierto, dentro de 3 viernes. Entonces, por favor, no olviden su tema. Váyanlo afinando, por favor. Sí, Gracias, gracias, buenos Nilo. días. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen fin.